Desde que llegamos a este mundo, nuestra mente es moldeada por ideas que ni siquiera cuestionamos. La sociedad nos enseña a temer la muerte. Desde la infancia, escuchamos frases suaves, eufemismos que disfrazan la realidad: se fue a dormir, descansó en paz, ahora está en un lugar mejor. Palabras inocentes, quizás, pero cargadas de un mensaje profundo: la muerte es algo que debemos evitar, algo que debemos temer, algo de lo que no se habla. Este condicionamiento no es trivial. Nos educan para ver la muerte como el enemigo supremo, como un final absoluto que nos amenaza constantemente. Nos enseñan a desconfiar de nuestro propio cuerpo cuando envejece, a temer cada enfermedad, cada síntoma, cada cambio que nos recuerde que la vida es finita. Nos aíslan de la realidad del morir. Los hospitales separan a los enfermos terminales de sus familias, los esconden de los niños, los cuerpos se llevan rápidamente de las habitaciones para que no sean vistos. Cada gesto, cada acción, refuerza la idea de que la muerte es algo sucio, aterrador, prohibido. Pero la verdad es otra, y es más liberadora de lo que cualquiera podría imaginar. La muerte no es el enemigo. No es el vacío, no es la oscuridad, no es el final absoluto que nos han pintado. Es un paso natural, una transición, un regreso a casa. Es liberación. Es la culminación de la vida física, pero no de nuestra esencia. Cuando comprendemos esto, algo dentro de nosotros cambia. El miedo que nos ha acompañado silenciosamente durante décadas comienza a desvanecerse. Piensa en esto por un momento. Toda nuestra vida está construida sobre una idea equivocada, que somos este cuerpo, que nuestra identidad depende de lo material, de lo tangible, de lo que podemos poseer y controlar. Y el miedo a la muerte no surge de la muerte misma, surge del ego, de la parte de nosotros que se aferra desesperadamente a todo lo que creemos ser. Nuestro ego teme desaparecer, teme perder control, teme enfrentarse a lo desconocido. Pero nuestra conciencia, nuestra verdadera esencia, no teme, porque sabe algo que el ego no puede comprender: la muerte no es el final. Durante siglos, la humanidad ha hecho lo imposible por ocultar este conocimiento. Nos maquillan la muerte, nos enseñan a ignorarla, a separarla de nuestra vida diaria. Los cuerpos se sellan en ataúdes, se entierra a las personas bajo tierra, se cremación rápida, y se envían palabras técnicas y códigos en hospitales para no confrontar la realidad. Nos enseñan a temer, a negar, a vivir en ansiedad silenciosa. Y con ese miedo, vivimos nuestras vidas limitadas, paralizados por algo que no necesitamos temer. La muerte es mucho más que un simple final, es una oportunidad para comprender la vida en su totalidad. Es una experiencia que puede ser pacífica, hermosa y profunda. He visto personas morir rodeadas de amor, de cuidados, de calidez. He visto cómo cerrar los ojos en paz puede ser más hermoso que cualquier momento de felicidad en la vida. La muerte, cuando se acompaña con amor y conciencia, puede ser uno de los actos más hermosos de nuestra existencia. Ahora, reflexiona un instante: ¿cuántas veces has tenido una conversación honesta sobre la muerte? No un eufemismo, no un descansó en paz, sino una conversación directa, abierta, profunda. Probablemente nunca. Y eso no es casualidad, es la construcción de una sociedad que teme lo natural, que teme confrontar su finitud, que teme la verdad que podría liberarnos de décadas de ansiedad y miedo. Comprender que la muerte no es un enemigo, que no es terror ni vacío, es el primer paso para una vida plena. Porque cuando dejamos de verla como algo terrible, dejamos de vivir con miedo. Cuando entendemos la verdad de la muerte, comenzamos a vivir con mayor intensidad, con mayor amor, con mayor autenticidad. Cada momento se vuelve más precioso, cada relación más significativa, cada experiencia más profunda. La muerte deja de ser un final que nos paraliza y se convierte en la maestra más sabia, la guía que nos enseña a vivir plenamente. Y ese es solo el inicio. Entender esto es abrir la puerta a un viaje profundo, a un descubrimiento radical, que nuestra vida puede ser más rica, más intensa y más libre de lo que jamás imaginamos. Que podemos dejar de vivir atrapados por el miedo y comenzar a vivir despiertos, conscientes, en paz y plenos, incluso antes de que llegue nuestro último aliento. El miedo a la muerte no nace de nuestra verdadera esencia, de lo más profundo de nuestro ser, sino de nuestro ego. Y es importante entender esto, porque la confusión entre ego y conciencia es la raíz de la ansiedad que acompaña a la humanidad desde siempre. Desde niños, nos enseñan a identificarnos con lo que tenemos, con lo que logramos, con lo que los demás piensan de nosotros. Nos dicen, directa o indirectamente, que nuestro valor depende de nuestra apariencia, de nuestra inteligencia, de nuestra posición social, de nuestro dinero. Nuestro ego crece con estas ideas, construyendo un castillo de identidad que se aferra desesperadamente a todo lo que considera propio. Y cuando pensamos en la muerte,
este castillo se sacude. Porque el cuerpo, las posesiones, la fama, el estatus, todo eso se queda atrás. El ego sabe que desaparecerá junto con el cuerpo. Y ese conocimiento lo aterroriza. Piensa en ello un instante. El ego es una construcción que existe solo mientras estamos vivos. Es el narrador de nuestra historia personal, el que se compara con otros, el que mide éxito y fracaso, el que se aferra a la imagen que proyectamos. Pero la esencia, nuestra verdadera conciencia, no es nada de eso. No depende de la apariencia ni del estatus, no se define por lo que posee ni por los logros que acumula. La esencia sabe que la muerte no es un final, que la conciencia persiste de alguna manera más allá del cuerpo. Por eso, el miedo que sentimos no proviene de nuestra esencia, sino de un personaje que hemos creado y al que hemos dado demasiado poder, el ego. Este miedo del ego tiene varias manifestaciones. Algunas son sutiles: ansiedad constante, preocupación por la salud, obsesión con el tiempo que queda, necesidad de controlar todo a nuestro alrededor. Otras son más evidentes: terror ante la idea, la incertidumbre, no puede aceptar la finitud. Y como resultado, nos paraliza, nos limita, nos roba la libertad de vivir plenamente. Ahora, imagina que logras observar tu ego. Que por un instante, te das cuenta: esto no soy yo. Esto es solo un patrón de pensamiento, un miedo condicionado, una construcción que he adoptado sin cuestionarla. Esa simple distinción cambia todo. Porque cuando reconoces al ego y lo separas de tu esencia, el miedo pierde su poder. Empiezas a darte cuenta de que la verdadera conciencia no teme, no se aferra, no sufre por la pérdida de lo temporal. Pero esto requiere práctica y valentía. No es fácil observar que durante toda la vida hemos vivido según las reglas del ego. Que nuestras decisiones, a veces nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras obsesiones, todo ha sido influenciado por un miedo silencioso a perder algo que en realidad nunca nos definió. Reconocerlo duele, pero también libera. Muchos han experimentado este despertar, especialmente aquellos que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Han visto que el ego se disuelve cuando se confronta con la muerte, y que lo que permanece es la conciencia pura, esa esencia que no puede ser destruida por ningún cambio físico. Y lo más revelador: al comprender esta verdad, la vida cambia radicalmente. Las prioridades se transforman, los valores se reestructuran, el miedo desaparece. Ya no vivimos para acumular, para controlar, para agradar, vivimos para experimentar, para amar, para expresarnos, para estar presentes. El ego teme perderse, pero la conciencia ya sabe que nunca se perdió. Esta comprensión, cuando se integra, transforma no solo la manera de enfrentar la muerte, sino la manera de vivir. Empiezas a ver el mundo con ojos diferentes, a tomar decisiones más conscientes, a valorar lo que realmente importa: la autenticidad, el amor, la conexión, la presencia. En resumen, distinguir entre ego y esencia es la clave para superar el miedo a la muerte. Mientras creas que eres solo tu ego, estarás atrapado en terror, ansiedad y desesperación. Cuando reconoces tu verdadera naturaleza, descubres que no hay nada que temer. La muerte deja de ser un enemigo y se convierte en un proceso natural, incluso hermoso, una transición hacia algo más grande, hacia tu verdadera esencia. El miedo del ego no desaparece de inmediato, pero puede ser observado, comprendido y reducido. Y a medida que lo haces, la vida se vuelve más ligera, más profunda, más auténtica. Comienzas a vivir no desde la preocupación, sino desde la conciencia, y descubres que el verdadero terror no está en la muerte, sino en vivir sin entender quién eres realmente. El primer miedo que domina a la mayoría de las personas no es la muerte en sí misma, sino el proceso de morir. Es la anticipación del dolor físico, de la enfermedad, de la soledad, de la pérdida de dignidad. Este miedo está tan arraigado que, muchas veces, nos condiciona a vivir con ansiedad constante, temiendo cada síntoma, cada achaque, cada señal de que el cuerpo envejece o se deteriora. La sociedad moderna ha amplificado este terror. En nuestra cultura, la muerte se ha convertido en un evento clínico y frío, una experiencia aislada y alienante. Los hospitales, con su organización y eficiencia, han eliminado el contacto humano en el momento más trascendente de la existencia. Las personas terminan muriendo conectadas a máquinas, rodeadas de extraños, bajo luces fluorescentes, con el silencio interrumpido solo por el pitido de monitores. Se las aparta de la familia para no perturbar a otros pacientes, y a menudo se prioriza la supervivencia del cuerpo sobre la dignidad y el acompañamiento. El resultado es que la sociedad percibe la muerte como algo insoportable, dolorosa, solitaria, indigna. Vemos a familiares sufrir, impotentes ante la enfermedad prolongada, observando cómo el cuerpo se consume día a día.
Esta imagen refuerza la creencia de que morir siempre será aterrador. No es extraño, entonces, que el miedo al proceso de morir sea tan poderoso. Pero la realidad puede ser muy diferente. Cuando se respeta el proceso natural de la muerte, cuando se utiliza medicina paliativa para controlar el dolor, cuando se permite la presencia de seres queridos, cuando se acompaña con amor, compasión y serenidad, la muerte puede ser pacífica, hermosa y plena. No hay agonía insoportable, no hay terror paralizante, no hay desesperación. Solo hay un tránsito acompañado, consciente y sereno. He visto esto cientos de veces en mi práctica. Personas que eligieron morir en casa, rodeadas de familiares, con música suave, luces cálidas, manos entrelazadas, palabras de cariño y recuerdos compartidos. La experiencia de morir, en estas condiciones, se transforma en un momento de conexión profunda, de reconciliación, de gratitud. A veces la persona cierra los ojos con una sonrisa, otras, con lágrimas de alegría, porque siente que ha vivido y que se va en paz. Permíteme contarte un ejemplo concreto. María, de 78 años, tenía un cáncer terminal. Eligió morir en casa, con su familia presente y con cuidados paliativos que eliminaron cualquier dolor físico. Sus hijos y nietos se turnaban para acompañarla. Sus últimas semanas fueron plenas. Reía, contaba historias, daba consejos y se despedía con amor. Cuando llegó su momento final, estaba rodeada de música suave y de abrazos, sosteniendo las manos de sus seres queridos. Cerró los ojos con una pequeña sonrisa y dijo: «Gracias por todo, los amo. Nos vemos pronto». Así de simple, así de hermoso, así de digno. Este ejemplo ilustra una verdad fundamental: la muerte no tiene que ser aterradora ni dolorosa. El miedo al proceso de morir es, en gran parte, un producto de la manera en que nuestra sociedad lo ha estructurado. No es la muerte la que aterroriza, sino la manera en que la enfrentamos, solos, desinformados, aislados y sin amor. Cuando aprendemos a cambiar nuestra relación con la muerte, a acompañarla con compasión, a prepararnos y a aceptar su inevitabilidad, el miedo pierde fuerza. Comprendemos que morir puede ser una experiencia serena, una transición natural, incluso un momento de belleza y gratitud. El primer miedo, comprensión, prepara el terreno para los siguientes pasos: el miedo al desconocido, al desapego y a la finitud de nuestra identidad material. El segundo miedo que paraliza a la mayoría de las personas no es el dolor físico, sino lo desconocido absoluto. La muerte representa un salto hacia lo incierto, hacia algo que no podemos controlar, prever ni comprender con nuestra mente racional. Nuestro ego, siempre buscando seguridad, orden y control, se enfrenta a esta incertidumbre con terror. El ego necesita certezas, quiere saber qué va a pasar después, quiere poder predecir y manipular su entorno, quiere sentir que su existencia tiene continuidad y control. Pero la muerte destruye esa ilusión. Nos confronta con la pregunta fundamental: ¿qué hay más allá? ¿Existe algo? ¿Soy yo quien sigue existiendo o me disuelvo en la nada? ¿Hay conciencia después o solo oscuridad? Este enfrentamiento con lo desconocido genera ansiedad profunda, terror paralizante, y muchos buscan distraerse de estas preguntas a través del consumo, la acumulación de logros, la fama, el poder o incluso la espiritualidad superficial. Sin embargo, hay un contraste sorprendente. Aquellos que han vivido experiencias cercanas a la muerte, ECM, que han estado clínicamente muertos y luego regresaron, describen un fenómeno radicalmente distinto. No encontraron oscuridad, vacío ni terror. No había monstruos ni pesadillas esperándolos. Lo que hallaron fue una realidad más intensa, luminosa y amorosa. Roberto, un ingeniero ateo de 45 años, tuvo un paro cardíaco masivo durante una cirugía. Estuvo clínicamente muerto durante 8 minutos, sin latido, respiración ni actividad cerebral. Cuando regresó, lloraba, pero no por miedo, lloraba de gratitud y alegría. Me contó que había experimentado una luz intensa que no era física, sino amor manifiesto, una presencia que lo acogía por completo, y una paz indescriptible. Me dijo: «Doctor, toda mi vida viví aterrorizado por la muerte, pensando que era la nada absoluta. Pero lo que vi era lo contrario: la muerte es liberación, es volver a casa. No es aniquilación, es transformación». Roberto vivió 15 años más, y durante ese tiempo experimentó una vida radicalmente distinta. Sin miedo, sin ansiedad existencial, vivió con claridad, libertad y propósito. Este testimonio revela una verdad fundamental: lo desconocido no es una amenaza, sino una puerta a otra dimensión de existencia, a una experiencia más amplia y profunda de la conciencia. Lo que diferencia a quienes regresan de estas experiencias es la certeza directa. La mente racional no puede imaginar lo que encontraron,
solo la vivencia directa puede disipar el miedo al desconocido. Estas personas comprenden que la muerte no es el fin, sino una transición hacia un estado de existencia más auténtico y luminoso. Este miedo al desconocido también tiene una dimensión psicológica que va más allá del ego. Nos enseñan a temer la incertidumbre desde niños. Cada vez que enfrentamos un cambio o una pérdida, sentimos ese mismo miedo primario, solo que amplificado ante la idea de la muerte. El ego lo percibe como un peligro supremo, porque nada puede controlarlo ni racionalizarlo completamente. Sin embargo, las experiencias cercanas a la muerte demuestran que la incertidumbre no es destructiva, es liberadora, reveladora, transformadora. El segundo miedo, entonces, deja de ser un obstáculo. Cuando entendemos que lo desconocido no es amenaza sino posibilidad, cuando nos conectamos con la certeza de que nuestra conciencia trasciende al cuerpo y al ego, el miedo a lo incierto comienza a disolverse. Aprendemos a aceptar que la muerte es simplemente un tránsito hacia lo que somos en esencia, y esta comprensión cambia radicalmente la manera en que vivimos. Vivir con esta comprensión nos permite enfrentar la vida con valentía. Nos libera de la ansiedad constante por lo que no podemos controlar, nos enseña a fluir con la existencia, a tomar riesgos auténticos, a amar sin reservas y a experimentar plenamente cada momento. La muerte deja de ser un enemigo oscuro y se convierte en un maestro que nos invita a despertar y vivir plenamente. En la próxima parte, exploraremos el tercer miedo, la pérdida de nuestra identidad material, y cómo nuestra sociedad, centrada en el tener, amplifica este terror. Este miedo, más profundo aún, se entrelaza con los anteriores, y al comprenderlo, podremos ver cómo desmantelar la prisión del miedo en su totalidad. El tercer miedo que paraliza a la humanidad es quizás el más doloroso para nuestra sociedad, el miedo a perderlo todo. No hablamos solo de la vida física, sino de nuestra identidad construida alrededor de lo material. Desde que nacemos, se nos enseña que el éxito, el valor y la dignidad dependen de lo que poseemos: dinero, propiedades, estatus, logros, reconocimiento. Nuestra identidad, nuestra sensación de quiénes somos, se entrelaza con lo que acumulamos. Vivimos en una sociedad que glorifica el tener. Desde pequeños, nos entrenan para competir, para demostrar que valemos, para alcanzar más y más. ¿El resultado? Una generación atrapada en la ilusión de que poseer es existir. Cada logro material se convierte en una pieza de nuestra seguridad emocional. El ego se aferra a ello con desesperación. Y ahí es donde el miedo a la muerte se vuelve devastador. Porque la muerte, en su realidad inmutable, nos quita todo eso de un instante a otro. No importa si eres millonario o pobre, famoso o desconocido, tu cuerpo deja de existir y todas las posesiones, títulos y reconocimientos quedan atrás. La sociedad nos condiciona a creer que esta pérdida es catastrófica, y el ego entra en pánico. Este miedo a la pérdida de identidad material es tan profundo que muchas personas pasan toda su vida acumulando sin disfrutar realmente, sacrificando relaciones, salud y paz mental por algo que, al final, no pueden llevar consigo. Sin embargo, quienes han experimentado la muerte de manera cercana y han regresado nos muestran un contraste radical. Ellos comprenden algo que el ego no puede imaginar. Nuestra verdadera identidad no reside en lo que poseemos, sino en nuestra conciencia. Lo material es temporal, un vehículo que facilita la vida, pero no define nuestro ser. El miedo a perder todo lo material desaparece, porque entendemos que lo que somos no puede perderse. Permíteme contarte algunos ejemplos que ilustran esta verdad. Un empresario catalán, uno de los hombres más ricos de su país, con propiedades en varios países, cuentas millonarias y un imperio construido durante décadas, se enfrentó a la muerte por un cáncer terminal. Cuando lo visitamos en sus últimos días, sus palabras fueron desgarradoras. He cambiado toda mi vida por dinero. Construí este imperio, pero ahora me voy con las manos vacías. Nunca conocí realmente a mis hijos, sacrificamos amor por poder. Y lo que más duele, estoy solo. En ese instante, comprendí el poder devastador del materialismo cuando se convierte en nuestra identidad. La riqueza, el estatus, las posesiones, incluso el reconocimiento social, no nos protegen del miedo a la muerte. Contrastemos esto con la experiencia de aquellos que han regresado de la muerte. Miguel, un empresario de 55 años, tuvo un infarto masivo y fue reanimado. Antes, su vida giraba alrededor del dinero, el control y la perfección en los negocios. Después de su experiencia cercana a la muerte, su perspectiva cambió radicalmente. No necesito ser el más rico, ni el más poderoso. Mi valor no depende de lo que tengo. Mi identidad está en mi conciencia, en mi capacidad de amar y crear. Desde ese momento, Miguel no dejó de trabajar ni abandonó su empresa, pero la forma en que vivía y operaba cambió por completo.
Su enfoque ya no era el miedo a perderlo todo, sino la intención de crear valor, servir y conectar. Su vida se volvió más plena, auténtica y satisfactoria. Este contraste revela la clave. Cuando identificamos nuestro ser con lo material, la muerte se convierte en un terror absoluto. Pero cuando comprendemos que somos conciencia, que somos esencia más allá del cuerpo, perder lo material deja de ser catastrófico. La pérdida se transforma en liberación. De repente, comprendemos que todo lo que temíamos perder no era nuestro verdadero ser. Aceptar esta verdad nos permite vivir con ligereza. Nos permite soltar la obsesión con el tener, priorizar lo que realmente importa: amor, relaciones, creatividad, propósito, y vivir con libertad. La muerte deja de ser el gran destructor, se convierte en un recordatorio de que lo eterno no está en lo que acumulamos, sino en lo que somos y cómo experimentamos la vida. El tercer miedo, entonces, deja de ser una cárcel. Al comprender que nuestra verdadera identidad trasciende lo material, podemos abrazar la vida con plenitud, sin apego destructivo, sin ansiedad por perder lo que nunca fue nuestro en esencia. La liberación llega no cuando acumulamos, sino cuando reconocemos que ya somos completos, y la muerte no puede arrebatar eso. El cuarto miedo es quizás el más profundo y primario, porque está grabado en nuestro ADN, el instinto de conservación. Desde el primer instante de nuestra existencia, la vida nos impulsa a sobrevivir. Comer, protegernos, huir del peligro, evitar lesiones. Todo esto es natural, biológico, necesario. Sin este instinto, la especie humana no habría sobrevivido millones de años. Es la fuerza que nos mantiene respirando, moviéndonos, luchando por existir. Sin embargo, cuando este instinto se combina con el ego y la identificación total con lo material, se transforma en algo destructivo, terror paralizante a la muerte. El miedo deja de ser un mecanismo de supervivencia y se convierte en una prisión psicológica. Nos aferramos desesperadamente al cuerpo, a la identidad, a nuestras posesiones y logros. La muerte deja de ser un hecho natural y se convierte en la amenaza suprema, el enemigo absoluto, el fin de todo lo que creemos que somos. Piensa en esto. Cada día, millones de personas viven atrapadas en ansiedad crónica, miedo al envejecimiento, obsesión por la salud, paranoia ante cualquier síntoma físico. Todos estos son reflejos del instinto de supervivencia magnificado por el ego. Nos convertimos en prisioneros de nuestra propia biología, esclavos del miedo a perder lo que creemos que nos define. Pero aquí está la clave que cambia todo. El miedo a la muerte no existe para nuestra verdadera esencia, solo para el ego. La conciencia, la parte de nosotros que realmente somos, no puede morir. Es eterna. La muerte solo afecta al cuerpo físico, a las identidades construidas, al ego. Por eso, quienes comprenden esto pueden trascender el miedo, porque saben que lo que son no puede desaparecer. Solo se transforma, evoluciona, continúa más allá del cuerpo. Consideremos ejemplos concretos. Ana, de 62 años, vivió toda su vida obsesionada con su salud. Cada dolor era una alarma de muerte. Cada chequeo médico se convertía en ansiedad extrema. Cuando tuvo una experiencia cercana a la muerte durante una operación cardíaca, su perspectiva cambió radicalmente. Después de regresar, dijo: antes, vivía aterrorizada de perder mi vida, de morir. Ahora sé que no soy solo mi cuerpo. Mi esencia no puede morir. El miedo desapareció. El instinto de conservación sigue presente, pero ya no controla su mente. Ana ahora cuida su salud, sí, pero sin terror, sin ansiedad paralizante. Vive plenamente, disfruta, ama y crea, sabiendo que su verdadera identidad no depende del cuerpo que un día dejará. Otro ejemplo es Carlos, un joven empresario que siempre temió por su posición, su dinero, su reputación. Cada riesgo era imposible de asumir por miedo a perderlo todo. Tras su experiencia cercana a la muerte, comprendió algo profundo. Todo lo que temía perder no era yo. Soy conciencia. Puedo perder mi cuerpo, mis bienes, mi estatus, y aún así sigo siendo. Eso me liberó. Carlos comenzó a tomar decisiones desde un lugar de paz y no de miedo. Comenzó a vivir con mayor autenticidad, tomando riesgos que antes evitaba, conectando con personas y experiencias que realmente importaban, sin que la ansiedad por perder control o seguridad lo paralizara. El cuarto miedo nos enseña una verdad vital: aferrarse a la vida física y a lo material es natural, pero no es la esencia de lo que somos. Mientras creemos que nuestra identidad depende de lo que podemos controlar o conservar, la muerte nos parece una amenaza absoluta. Pero cuando comprendemos que somos conciencia, que la vida y la muerte son transiciones naturales de la existencia, el miedo pierde su poder.
Aquí surge un principio fundamental para vivir libremente: el desapego consciente. No significa descuidar la vida ni dejar de cuidar el cuerpo, sino entender que la vida no nos pertenece, somos vehículos temporales de nuestra esencia eterna. Cuidamos el cuerpo, sí, pero no nos identificamos con él. Amamos la vida, sí, pero no vivimos en terror a perderla. La muerte se convierte en una maestra, un recordatorio de impermanencia que nos impulsa a valorar cada momento, a vivir con propósito y autenticidad. Cuando este miedo desaparece, algo extraordinario sucede: la libertad interior. La ansiedad constante se disuelve. La obsesión por controlarlo todo desaparece. Comenzamos a actuar desde un lugar de confianza, claridad y amor. Comprendemos que el instinto de conservación nos sirve, pero no nos gobierna. La vida deja de ser lucha y miedo, se convierte en un juego de aprendizaje, experiencia y expansión consciente. El cuarto miedo, entonces, nos conecta con la verdad más profunda. Nuestra esencia es eterna, nuestra conciencia no puede ser dañada, ni perdida, ni destruida. La muerte solo afecta lo temporal, la liberación viene al reconocer lo eterno dentro de nosotros. Las experiencias cercanas a la muerte no solo muestran que la muerte no es el fin, revelan algo mucho más profundo: la vida puede ser vivida de una manera completamente diferente. Quienes regresan de estas experiencias no vuelven como antes. Vuelven con una transformación radical, una comprensión que cambia cada aspecto de su existencia: emocional, mental, espiritual y social. Antes de la experiencia, muchos vivían atrapados en miedo, ansiedad, apego y superficialidad. Su energía estaba concentrada en acumular bienes, mantener estatus, controlar situaciones, agradar a otros, o proteger su identidad. Cada decisión estaba marcada por el miedo: miedo al fracaso, miedo a perder, miedo a envejecer, miedo a morir. La vida se convertía en una rutina de supervivencia, un esfuerzo constante por mantener lo que creían que los definía. Pero después de cruzar ese umbral hacia lo desconocido, todo cambia. Al regresar, las personas describen sentimientos de liberación absoluta. Saben que lo que temían perder, su cuerpo, sus posesiones, su estatus, no define quiénes son realmente. Comprenden que la vida no es una lucha por conservar cosas externas, sino un viaje de crecimiento, amor y conciencia. Cambios fundamentales observados. Menos apego a lo material, muchos dejan de obsesionarse con riqueza, fama y posesiones. Lo que antes parecía indispensable pierde su poder sobre ellos. La vida se vuelve menos sobre tener y más sobre ser. Esto no significa pobreza ni rechazo de la comodidad, significa desapego. Por ejemplo, Laura, abogada de 38 años, después de su experiencia cercana a la muerte, dejó su trabajo corporativo, renunció a su vida estresante y comenzó a ayudar a personas de bajos recursos. Ahora su felicidad no depende de su salario ni de su estatus profesional. Sus días están llenos de propósito y amor. Mayor conexión humana, las relaciones se convierten en prioridad absoluta. El tiempo con seres queridos, la intimidad emocional, el compartir momentos auténticos adquieren un valor insustituible. El ego deja de dictar la manera de relacionarse, la conexión real y profunda reemplaza la superficialidad. Miguel, empresario de 55 años, tras su experiencia cercana a la muerte, transformó la cultura de su empresa. Empezó a tratar a sus empleados como personas, a priorizar el bienestar y la colaboración sobre los resultados inmediatos. La confianza y la armonía reemplazaron la competencia obsesiva, y la empresa prosperó más que nunca. Libertad interior y ausencia de miedo. Quienes regresan viven sin la parálisis del miedo a la muerte. Saben que la esencia no muere, solo se transforma. Esto genera una libertad que antes parecía imposible. La ansiedad, la culpa y la obsesión por controlar desaparecen. La vida ya no se percibe como riesgo constante sino como oportunidad para crecer y amar. Ana, de 62 años, que antes vivía aterrorizada de enfermar, ahora experimenta la vida con calma y plenitud. Su cuidado personal sigue presente, pero no desde el miedo, vive con aceptación y claridad sobre lo importante. La experiencia cercana a la muerte revela prioridades auténticas. Cada momento se valora, cada experiencia tiene significado, cada persona es una oportunidad de conexión y aprendizaje. Las trivialidades pierden importancia y el ego deja de gobernar las decisiones. Desarrollo de capacidades superiores. Algunas personas reportan habilidades que antes no tenían: intuición profunda, creatividad genuina, empatía extraordinaria, percepción de energías o peligros antes de que ocurran. Estas capacidades surgen naturalmente porque ahora viven desde la supraconsciencia, no desde el ego. Vivir con propósito claro.
La comprensión de que la vida es preciosa y limitada genera un sentido de urgencia positiva. Las acciones dejan de ser mecánicas y se vuelven conscientes. Las personas actúan con intención, creando valor, ayudando a otros, expresando amor y desarrollando su potencial. La paradoja hermosa. Quienes regresan de la muerte comprenden algo crucial: la vida se vuelve intensa precisamente porque la muerte es inevitable. Cada momento, cada respiración, cada experiencia, cada relación adquiere un valor inmenso. Este conocimiento no genera ansiedad, sino apreciación y plenitud. El miedo a la muerte desaparece porque ya no necesitan aferrarse a lo temporal. Su identidad está en lo eterno, la conciencia, el amor, la conexión, la creatividad, el crecimiento. Y desde esta CEO, la clave para vivir sin miedo a la muerte no está en ignorarla ni en evitarla, sino en comprender la naturaleza de nuestra conciencia y nuestra identidad real. Hasta ahora, gran parte de nuestra vida ha estado gobernada por el ego, la voz interior que se aferra a la identidad, a las posesiones, al control, al estatus. El ego quiere asegurar nuestra supervivencia física, mantenernos en un lugar seguro y constante, y proteger aquello que creemos que nos define. Pero este ego, aunque útil para la vida práctica, no es nuestra verdadera esencia. La identificación completa con él nos ata al miedo, miedo a perder, miedo a fracasar, miedo a morir. La muerte se convierte en un enemigo porque el ego cree que con la desaparición del cuerpo y las posesiones, tú también desapareces. Vivir desde la supraconciencia significa reconocer que el yo verdadero no es el ego, sino la conciencia que observa, que siente, que ama, que crea. Es la parte de ti que ha existido antes del nacimiento, que seguirá existiendo después la muerte física, que no puede ser destruida ni disminuida. Esta comprensión transforma radicalmente la manera de vivir. 1. Separación del ego. La primera etapa es observar el ego sin identificarse con él. El miedo, la ansiedad, la ambición desmedida, los celos, el orgullo, todo esto surge del ego, pero no eres tú. Al practicar la observación consciente, te das cuenta de que eres el testigo de tus pensamientos, no los pensamientos mismos. Por ejemplo, cuando sientes miedo a perder tu trabajo o tu estatus, en lugar de reaccionar automáticamente, respira, observa el miedo y pregúntate, ¿quién siente esto realmente? ¿Es mi ego o mi esencia? Este simple acto de reconocimiento comienza a romper la identificación con el ego, liberando de manera gradual la ansiedad y el miedo paralizante. 2. Redefinición de la identidad. Una vez que separas el ego, tu identidad deja de depender de lo material o de la aprobación externa. Comprendes que tu verdadero valor está en tu conciencia, tu amor, tu capacidad de crear y conectar. Todo lo externo se convierte en herramientas, no en tu esencia. La casa donde vives es un refugio, no tu identidad. El coche que manejas es un medio de transporte, no tu valor como persona. Tu trabajo es un vehículo para servir y crear, no la medida de tu importancia. Esta redefinición disuelve el miedo a la pérdida, incluido el miedo a la muerte, porque lo que realmente eres no puede perderse ni desaparecer. 3. Desarrollo de habilidades superiores. Vivir desde la supraconciencia activa capacidades que el ego no puede generar. Cada interacción se convierte en un ejercicio de conciencia: escuchar, comprender, acompañar. La muerte se comprende mejor cuando hemos vivido conectados. Lo que realmente dejamos son memorias de amor y presencia, no objetos materiales. La vida despierta reconoce que la verdadera riqueza está en los lazos, en la influencia positiva, en la huella que dejamos en corazones y conciencias. 4. La muerte da sentido a la vida. Curiosamente, el reconocimiento de la muerte enriquece y da dirección a la vida. Saber que todo es temporal despierta gratitud, nos enseña a priorizar lo que realmente importa. Nos impulsa a soltar lo superficial y centrarnos en lo esencial, la expansión de la conciencia, la autenticidad y la plenitud. La muerte se convierte en guía, recordándonos que cada instante es irrepetible y valioso. 5. El regreso a casa. Cuando vivimos plenamente, la muerte deja de ser temida. Ya no es un fin aterrador, sino un regreso a casa, a la conciencia absoluta, a la fuente de la que provenimos. La transición se recibe con serenidad, aceptación y gratitud. La experiencia de vida se integra como un todo completo: aprendizajes, amores, pérdidas, logros y desafíos. La muerte deja de ser un enemigo y se convierte en el acto final de un viaje consciente y pleno. 6. Prácticas para vivir despierto cada día. Meditación diaria. Conecta con tu esencia y observa el ego. Apreciación consciente. Cada acto simple, respirar, caminar, conversar, se convierte en práctica de presencia. Amor incondicional. Da sin esperar nada, conecta profundamente con los demás. Desapego y gratitud.
Reconoce la impermanencia y valora lo temporal sin aferrarte. Expresión auténtica. Actúa desde tu verdadera esencia, sin máscaras ni roles impuestos. Estas prácticas no solo reducen el miedo a la muerte, sino que convierten la vida en un arte consciente, en un acto de plena presencia y expansión interior. 7. Conclusión transformadora. Vivir plenamente despierto es el verdadero aprendizaje de la existencia. La muerte, lejos de ser un enemigo, es un recordatorio de la finitud y un impulso hacia la autenticidad. Quien vive con conciencia, amor y presencia, no teme morir, porque ya ha vivido plenamente. Cada instante se vuelve eterno en su experiencia, cada relación deja huella, cada acto consciente es inmortal. Así, la vida y la muerte se integran en un mismo flujo, la vida como práctica de plenitud, y la muerte como regreso a la fuente, libre de miedo, lleno de paz y de significado. Intuición, la habilidad de conocer la verdad sin razonamiento lógico, percibir la realidad profunda y tomar decisiones alineadas con la esencia. Creatividad auténtica, la capacidad de crear algo completamente nuevo, algo que no surge de la acumulación de datos ni de fórmulas preexistentes, sino de la fuente misma de la conciencia. Claridad y serenidad, una comprensión profunda de la impermanencia, de lo que realmente importa y de cómo vivir con propósito. Estas habilidades surgen naturalmente cuando la conciencia reemplaza al ego como guía principal de la vida. 4. Transformación de la vida cotidiana. Vivir desde la supraconciencia no significa retirarse del mundo, sino participar plenamente con un nuevo enfoque. Tomar decisiones desde la paz y la claridad, no desde el miedo o la presión social. Relacionarse con otros desde la autenticidad y el amor, no desde la necesidad de aprobación. Abordar problemas y desafíos con creatividad y confianza, en lugar de reactividad o ansiedad. Disfrutar de cada momento con gratitud y presencia total, sabiendo que la vida es finita y preciosa. Cada acción, incluso la más pequeña, se vuelve una expresión genuina de tu esencia, un reflejo de tu conciencia profunda. 5. El miedo a la muerte se disuelve. Cuando entiendes que tu esencia es eterna, que el cuerpo y las posesiones son temporales, y que la conciencia nunca muere, el miedo a la muerte deja de tener sentido. Ya no hay terror a perder lo que nunca fue realmente tuyo. El ego teme morir, pero tú, como conciencia, simplemente trasciendes la forma física. La muerte ya no es un enemigo, sino una transición natural, un paso más en el flujo eterno de la existencia. Con esta comprensión, la vida se vuelve intensa, significativa y plena, y puedes vivir sin arrepentimientos, con libertad total y alegría profunda. 6. La vida como expresión creativa. Finalmente, vivir desde la supraconciencia transforma la vida en una obra de arte. Todo lo que haces, piensas y sientes se convierte en una manifestación de tu esencia. Las relaciones, el trabajo, la creatividad, la ayuda a otros, la contemplación y la meditación se entrelazan como expresiones naturales de tu conciencia. Ya no existe miedo a perder o fracasar, porque el ego ha dejado de ser el amo, eres tú, la conciencia eterna, la que guía tu experiencia. Esta es la culminación de la transformación, vivir desde la supraconciencia, libre de miedo, libre del apego, libre de la ilusión de control, plenamente conectado con lo eterno y con tu verdadera naturaleza. Trascender el miedo a la muerte no es un proceso rápido ni superficial, es un viaje profundo de autoconocimiento y transformación interior. Implica comprender quién eres realmente, diferenciar tu esencia del ego, desapegarte de lo temporal y conectar con la conciencia que trasciende el tiempo y la forma. Este camino se recorre hoy, en cada momento de tu vida, sin necesidad de esperar a que llegue la muerte física. 1. Observar el ego. El primer paso para trascender el miedo es observar el ego sin identificarse con él. El ego es la voz que grita: tengo que sobrevivir, tengo que controlar, tengo que acumular. Es el origen de gran parte de tu ansiedad y terror ante la muerte. Pero tú no eres el ego, tú eres la conciencia que observa. Cada vez que sientas miedo, pregúntate, ¿quién siente esto? ¿Es mi esencia o mi ego? Escribe tus pensamientos y emociones para verlos como un observador. Reconocer que el miedo es del ego y no de tu verdadera naturaleza crea un espacio de libertad, un silencio interno donde el terror pierde fuerza. Esta práctica diaria entrena tu mente para no reaccionar automáticamente al miedo, sino para elegir cómo responder desde la conciencia profunda. 2. Desapego de las posesiones. Gran parte del miedo a la muerte surge del apego a lo que creemos que nos define: el dinero, el estatus, la fama, los logros, incluso nuestras relaciones. Practicar el desapego no significa renunciar a todo, sino no identificarte con ello. Disfruta de lo que tienes, pero recuerda, no eres tu casa, ni tu coche, ni tu cuenta bancaria. Observa cómo se siente tu mente cuando pierdes algo temporal. Practica soltando sin resistencias.
Cada acto de desapego consciente reduce el miedo al vacío que la muerte podría traer. El desapego fortalece la comprensión de que tu esencia nunca se pierde, incluso cuando todo lo externo desaparece. 3. Consciencia de impermanencia. Todo en la vida cambia. El cuerpo envejece, los logros se desvanecen, las relaciones evolucionan. La impermanencia es la ley natural de la existencia. Al aceptar profundamente esta verdad, tu miedo a la muerte se transforma en aceptación consciente del flujo de la vida. Reflexiona diariamente sobre la temporalidad de cada experiencia, tus emociones, tus posesiones, tu cuerpo. Observa cómo cada momento se convierte en un regalo único porque todo es finito. Practica agradecer cada instante sin esperar que dure para siempre. Este enfoque desarrolla tranquilidad interior, pues ya no intentas controlar lo que está fuera de tu alcance, simplemente lo experimentas plenamente. 4. Conexión con la supraconciencia. Más allá del ego y de la identificación con lo material, existe tu conciencia profunda o supraconciencia, la parte de ti que no muere, que observa y que crea. Conectar con ella transforma la vida completamente. Medita diariamente, aunque sea solo 5 minutos, enfocándote en observar sin juzgar. Practica contemplación sobre tu verdadera naturaleza. No soy el cuerpo, no soy mis posesiones, soy conciencia eterna. Cultiva momentos de silencio, caminatas conscientes, respiración profunda y gratitud. Todos ellos son puentes hacia la supraconciencia. Al experimentar directamente tu verdadera naturaleza, el miedo a la muerte se disuelve por sí mismo, porque entiendes que la muerte no puede tocar lo que eres en esencia. 5. Vivir como si cada momento importara. El miedo a la muerte también proviene de no haber vivido realmente. Trascenderlo requiere vivir con presencia plena. Haz cada acción con intención y conciencia. Conecta profundamente con las personas que amas, expresa gratitud y afecto. Persigue lo que te apasiona y da sentido a tu vida desde dentro, no desde expectativas externas. Practica la autenticidad radical, sé tú mismo en lugar de cumplir roles impuestos por la sociedad. Vivir de esta manera convierte la vida en un entrenamiento constante para aceptar la transición final con paz. La muerte deja de ser enemiga, porque ya has vivido plenamente y no queda arrepentimiento. 6. Transformación del miedo en maestro. Cuando entrenas la mente y el corazón para aceptar la impermanencia, soltar el apego, observar el ego y conectarte con la conciencia profunda, la muerte se convierte en maestra, no en terror. Cada pérdida, cada cambio, cada desafío se convierte en una oportunidad de práctica y crecimiento. Cada momento vivido con conciencia fortalece tu libertad interior y reduce el miedo a lo desconocido. Comprendes que la muerte no es un final, sino un paso más en la expansión de la conciencia, un regreso al hogar. La muerte, entonces, enseña a vivir plenamente, a amar sin reservas, a ser auténtico, a expresar tu esencia sin miedo. 7 prácticas diarias sugeridas. Diario de observación, anota pensamientos y emociones, identifica cuando actúa el ego. Meditación de desapego, visualiza perder cosas o situaciones sin miedo, siente la paz de tu esencia intacta. Ejercicio de impermanencia, observa todo lo que cambia en tu vida y agradece la experiencia temporal. Conexión consciente, dedica tiempo a la introspección y al contacto con tu esencia profunda. Vivir con presencia, cada acto simple se convierte en expresión de tu autenticidad y amor. Estas prácticas entrenan tu mente y corazón para aceptar la muerte con serenidad, y más importante aún, para vivir plenamente en el presente. Vivir plenamente despierto significa experimentar la vida con la intensidad de quien comprende la impermanencia y la profundidad de su verdadera esencia. El miedo a la muerte no proviene de la muerte misma, sino del temor a no haber vivido de manera auténtica, de no haber amado, de no haber expresado lo que somos realmente. Comprender esto transforma nuestra existencia. Cada instante se convierte en un regalo, cada respiración es conciencia pura, cada encuentro una oportunidad de conexión profunda. 1. La vida como un regalo precioso. Cuando aceptamos la muerte como parte natural del ciclo de la existencia, aprendemos a valorar cada momento. La vida deja de ser un espacio para acumular logros superficiales o posesiones materiales y se convierte en experiencia, presencia y amor. Cada amanecer es único, cada sonrisa significativa, cada acto de bondad trascendente. Al vivir conscientemente, incluso las dificultades se transforman en maestros, nos enseñan paciencia, resiliencia y aceptación. La conciencia despierta permite observar el flujo de la vida sin aferrarse, sin resistir, sin temer. 2. Amar profundamente. Vivir plenamente implica amar sin reservas, no solo románticamente, sino en la manera de interactuar con todas las formas de vida. Amar sin apego significa dar y recibir sin esperar nada a cambio, sin identificarse con la pérdida o la posesión.
La verdadera conexión humana nace de esta conciencia despierta. Cuando nos relacionamos desde la esencia y no desde el ego, surge la autenticidad. Amar profundamente transforma la muerte en un acto de transición, porque quien ha amado plenamente no teme dejar ir. 3. Conexión consciente con los demás. La vida plenamente vivida es comunidad, colaboración, empatía y compasión. Las relaciones se convierten en un espejo de nuestra esencia y en una práctica de presencia.